Bienvenidos al episodio número 4 de Punto de Equilibrio. En el episodio de hoy hablaremos de la importancia de los estilos de aprendizaje en la educación superior. Yo soy un convencido de que cada estudiante tiene distintas maneras de aprender y de entender las cosas, ¿no? También soy un convencido de que la pedagogía tiene que adaptarse, a cada estilo de aprendizaje. Por ejemplo, en mi caso, yo puedo estar estudiando y escuchando música al mismo tiempo y eso no me afecta para nada, en lo absoluto me afecta. Pero hay quienes no pueden hacerlo de esa manera, y tienen que estar completamente en silencio, Ponte a pensar cómo es que tú estudias, cómo lo hacías cuando eras estudiante, o si eres estudiante, cómo es que lo haces, Cómo aprendes, cómo es ese proceso en el que tú te dedicas a estudiar y aprender. Y ponte a pensar en cómo se diferencia de la de tus amigos, Vas a encontrar diferencias en los procesos de entendimiento y de aprendizaje. Y ahí cae la importancia, Ahí recae la importancia del tema que vamos a hablar hoy. Pues en educación existen diferentes estilos de aprendizaje, Y los más básicos o más conocidos podemos decir que es el método BAC. El método BAC por sus iniciales significa visual, auditivo y kinestésico. El visual, como su nombre lo indica, pues es aquel estudiante o aquella persona que aprende viendo, Los auditivos pues tienen una mayor retención escuchando, y los kinestésicos son los que aprenden haciendo las cosas. Hay una infinidad de instrumentos que te ayudan a determinar qué estilo de aprendizaje eres, según este modelo, que estamos hablando del modelo BAC. Y para comentarte un poquito, pues hay que empezar de qué son los estilos de aprendizaje, Los estilos de aprendizaje los podemos entender de una manera muy simple y son nada más y nada menos que características personales que en muchas ocasiones no las percibimos en las demás personas, pero estamos 100% seguros de que están presentes en cada persona, aunque no las podamos ver. Consciente o inconscientemente usamos nosotros los diferentes estilos de aprendizaje día a día en la manera en que aprendemos o estudiamos. Y precisamente uno de los problemas más evidentes que existen hoy en día en cuanto a problemas educativos se refiere es el fenómeno de la apatía en las aulas, sobre todo en las aulas de nivel superior. Nivel superior me refiero a universidades, La apatía se ha ido incrementando año con año, semestre a semestre, y una de las estrategias que se pudiera implementar por parte de los docentes o maestros pues es que apliquen estos recursos didácticos para cada estilo de aprendizaje diferente. De esta manera los alumnos pues van a poder lograr desarrollar un mejor aprendizaje. Obviamente que esto requiere de un esfuerzo por parte del docente para generar este tipo de contenidos, Y en las últimas décadas las tendencias en cuanto a educación se refiere pues han venido presentando muchos cambios, Y los han basado más que nada en los contextos y en las metodologías en cuanto a la manera de enseñar, Y se ha considerado que el nivel de aprendizaje de muchos de los estudiantes no alcanza su mayor potencial. Y obviamente que en esto no solamente influye el alumno, sino que también influye el docente. Y el docente es un factor clave en el aprendizaje de los alumnos, muy por encima de otros, como pudiera ser la organización escolar, el origen socioeconómico del estudiante o el tipo de institución en la que está estudiando, Son muchos factores, pero que sin duda alguna el docente es el factor clave en el aprendizaje de los alumnos. Ahora es muy importante aceptar que también existe un desconocimiento al respecto de los estilos de aprendizaje. Esto pues también propicia dificultades, a la hora de diseñar estrategias diferentes de enseñanza por parte de los maestros, Este desconocimiento pues también genera que haya un bajo rendimiento académico y que el estudiante manifieste un tipo de apatía al respecto de la materia que le están dando por el tipo de modelo de enseñanza que está aplicando el profesor. Entonces es algo muy complejo que sí tiene que estudiarse
y que sí se tiene que considerar, ¿no? Entonces se ha creado una necesidad de crear estrategias didácticas que permita a los maestros desarrollar y de esta manera pues que puedan potencializar también las fortalezas de los estudiantes, ¿no? A través de los estilos de aprendizaje. A nosotros desde niños nos aplicaban test, ¿no? de aprendizaje para ver de qué manera aprendíamos o de qué manera estudiábamos. De hecho, nos podemos acordar, yo me acuerdo que en la prepa todavía nos aplicaban estos test, pero en la mayoría de las veces ahí quedaba, ¿no? Te lo aplicaban, veías qué estilo de aprendizaje tenías, pero ahí quedaba. Es decir, no había un seguimiento y las clases seguían como han sido siempre, ¿no? Con los mismos modelos. Entonces, al llegar a universidad, sucede exactamente lo mismo, ¿no? A veces no sabemos ni cómo aprendemos. De hecho, hay materias que se llaman aprender a aprender en muchas escuelas, pero igual no se le da un seguimiento y el modelo de enseñanza sigue siendo el mismo. Otro de los problemas que se presenta generalmente en las instituciones educativas es la resistencia que ponen pues algunos docentes, no se tiene que decir, respecto al diseño de nuevas estrategias de aprendizaje. Y esto se da porque ya hay muchos años, ¿no? Han pasado bastantes años en los que se ha mantenido un mismo método de enseñanza, el cual pues se puede decir que es hasta rígido, ¿no? ¿Por qué? Porque es un método en el que el maestro llega al aula, en el que el maestro se pone a hablar en el aula y en el que el alumno solamente va a escuchar al maestro, no hay una interacción. O todavía vemos maestros en los que en ocasiones en que llega el pizarrón se pone a escribir, da la espalda y ya, ¿no? Todo esto tiene que revolucionarse, tiene que haber un cambio en la metodología de la enseñanza y en la educación superior es súper importante que suceda, ¿no? Estamos de acuerdo en que se requiere una modernización y evolución en la metodología de la enseñanza, ¿no? Que sea un poquito más dinámica y que se tome como actor principal al estudiante. Y esto pues que se haga contemplando sus habilidades, sus características para aprender y su estilo de aprendizaje, ¿no? Si ustedes se echan un clavado ahí en internet, podrán encontrar infinidad de investigaciones respecto a los problemas educativos, respecto al por qué los estudiantes no alcanzan su mayor aprovechamiento. Y van a descubrir también que muchas de estas investigaciones están basadas en el origen socioeconómico del estudiante, en su estabilidad emocional, y estos lo presentan como obstáculos del mismo aprendizaje, ¿no? Si bien es cierto que sí tiene que ver en muchas ocasiones estos temas, se ha dejado de lado el tema de los estilos de aprendizaje, no hay muchas investigaciones al respecto y tenemos que reconocer que cada estudiante tiene su forma distinta de aprender y tiene sus propios métodos, ¿no? Actualmente en el mundo la educación superior ha estado bajo una presión impresionante para elevar la calidad de la enseñanza. Las universidades todavía se siguen planteando los mismos objetivos de hace años, que los estudiantes sean capaces de analizar, que los estudiantes sean capaces de comprender, que sean capaces de interpretar, que sean críticos, etcétera, ¿no? Estos propósitos, estos objetivos, pues son de carácter muy amplio, ¿no? Y son realmente muy ambiciosos, no son específicos. Y ahí radica el problema de que no se logren los mismos objetivos, ¿no? Porque no están especificados, están demasiado amplios. Es muy interesante que los estudiantes de educación superior, sobre todo, en su mayoría, su experiencia universitaria, es decir, todo lo que cursan su carrera universitaria, consiste en que cursan una currícula mal organizada. Y sumado a todo esto, las clases enfatizan un aprendizaje pasivo, ¿no? Esto es muy importante analizarlo. ¿Por qué? Porque se nos ha inculcado que la evaluación que se nos va a dar solo preocupa la memorización de los contenidos. No se pone el análisis de si los estudiantes están comprendiendo. ¿Por qué? Porque tú vas a hacer un examen. Si tú te memorizaste todo, te vas a sacar un 100. Pero puede ser que te sepas todo de memoria y no comprendas nada. Entonces es aquí donde existen distintos dilemas, ¿no? En cuanto
a los problemas educativos que se presentan. De esta manera es como hemos cruzado prácticamente toda nuestra vida académica, desde niños hasta la universidad, ¿no? Entonces, pues podemos entender que se requieren grandes cambios, ¿no? Para lograr un giro en todo el sistema educativo como tal, ¿no? Se necesitan nuevas formas de enseñar, se necesitan estas nuevas formas para que se pueda potencializar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, se necesita un esfuerzo inmenso por parte de los docentes, por parte de las universidades, ya que éstas están bajo presión, ¿no? Están bajo una presión constante y se necesita el esfuerzo de todos, ¿no? Entonces, pues una manera pues sencilla de poder tomar en cuenta los estilos de aprendizaje es pues aplicar instrumentos, ¿no? Al iniciar el curso, tú aplicas un instrumento como docente en el que tú vas a definir desde el primer día de clase qué estilo de aprendizaje tienen tus estudiantes. Una vez conociendo tú los estilos de aprendizaje que hay en tu aula, tú puedes diseñar el curso de tal manera que para cada tema del curso exista una estrategia didáctica, ¿no? De acuerdo al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Y tú sabiendo los estilos de aprendizaje de cada estudiante de tu salón, tú los puedes segmentar en grupos. Obviamente que de acuerdo al estilo de aprendizaje, ¿no? De esta manera tú puedes formar equipos, puedes dividir al salón y le puedes aplicar una estrategia didáctica a cada estudiante según su estilo de aprendizaje. Si tú eres docente y me estás escuchando, ponlo en práctica una vez, sobre todo si eres docente universitario, y vas a darte cuenta de que los resultados verdaderamente son favorables y que los estudiantes van a tener mayor retención a la hora de adquirir los conocimientos del curso, ¿no? Y con esto damos por finalizado el episodio número 4 de Punto de Equilibrio. Les agradezco el que se tomen el tiempo de escucharme y les agradezco infinitamente también a todos aquellos que me dan sus comentarios al respecto, su crítica obviamente, y lo que se pueda mejorar en cuanto a este podcast es bienvenido. No olviden que nos pueden seguir en redes sociales como Punto de Equilibrio Podcast. Ya estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y a mí en lo personal me encuentran como @CristóbalVelarde. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias.